Sí, está todo bien. Ahora sí. Muy buenas tardes, hermanos. Bienvenidos a un sábado más para compartir la palabra de Dios. Un saludo muy cordial a todos los hermanos que están conectados, especialmente los hermanos que de Radio Escucha. Un saludo muy grande, un abrazo fraterno a todos y a cada uno donde estén. En Chile, en Argentina, Perú, en fin, varias partes del mundo. Así que un saludo muy cordial. Bien, comencemos. Tenemos entonces hoy día ya un tema que me interesa tocarlo con ustedes, ¿ya? Y le he titulado Un punto pendiente. Este punto pendiente quedó de la fiesta de tabernáculos de 2024. En el mensaje que fue entregado en la fiesta de tabernáculos sobre la criatura según Dios, bueno, se me quedó algo en el tintero. Desarrollamos la temática con varios puntos y uno se quedó, por supuesto, pendiente. Y quiero hoy día abordarlo para cerrar ese capítulo con respecto a esta parte. Vamos a hacer entonces un breve resumen de lo que hablamos en esa oportunidad para que podamos recordar rápidamente este tema. En primer lugar, nosotros vimos la primera parte, que había una conversación de Cristo con Nicodemo. Aquí en Juan dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de los judíos, por supuesto, un hombre muy inteligente, muy capaz, y por supuesto fue a Jesús y de noche, porque obviamente en ese tiempo era complicado conversar con Jesús, probablemente tendría algunos temores contra otros fariseos, y le preguntó: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. O sea, reconocía en primer lugar que Dios estaba con Jesucristo. Continúa. En el versículo 3 respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Por supuesto, esto lo dejó en un conflicto mental, por supuesto, a Nicodemo. El segundo punto que vimos nosotros, la segunda parte, fue el propósito de Dios para el hombre. Aquí nosotros vimos, ¿qué cosa vimos? ¿Qué cosa tocamos? Que originalmente la tierra fue creada para una tercera parte de los ángeles, que la habitara. Y estos al contemplarla, la hallaron hermosa, perfecta, que espontáneamente irrumpieron en exclamaciones de júbilo. Ahí en Job dice: cuando cantaban las estrellas del alba, o sea, los ángeles, y todos los hijos de Dios gritaban de gozo. En la Biblia de las Américas lo plantea así. Dios creó al lucero con todo su favor. En él depositó la síntesis de toda sabiduría, belleza y perfección. Lucero era perfecto en todos los aspectos, desde el mismo instante de su creación, hasta que se halló en él maldad, iniquidad, rebelión y desacato a la ley. Ezequiel nos dice: desde el día en que fuiste creado, tu conducta fue irreprochable, hasta que la maldad halló cabida en ti. Versión internacional. Ese fue el segundo punto. Y Dios, obviamente, al ver esta situación que Lucero falló, Dios decidió reproducirse a sí mismo. Porque dijo: nadie, aparte de mí, puede ser perfecto. Entonces decidió reproducirse a sí mismo. Y ese es el propósito de Dios para el hombre. La parte tercera que vimos, el espíritu en el hombre. Aquí vimos que el espíritu en el hombre
imparte el intelecto humano a nuestros cerebros. Esto nos hace mucho más inteligentes, por supuesto, que los animales. Los seres humanos tienen un componente espiritual dentro de nosotros. En Job 32:8 dice: ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Hay otras escrituras, por supuesto, que ustedes ya saben y que pueden repetirse a ella para confirmar esta aseveración, que es importante tenerla clara. El punto cuarto que vimos fue una familia según la imagen de Dios. Acá vimos que Pablo explica esta creación haciendo un contraste entre el viejo hombre y el que está viciado conforme a los deseos engañosos, y la nueva naturaleza creada a imagen de Dios y que se distingue por una vida recta, pura, basada en la verdad. En Efesios nos habla 4:22 al 24, dice: desháganse de la vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Pablo describe una transformación indispensable por la que debe pasar la humanidad. En 23 dice: en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. El 24 dice: pónganse la nueva naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. El punto quinto que vimos en esa oportunidad fue que somos hijos e hijas de Dios, engendrados. En Gálatas dice: por cuanto sois hijos de Dios, Dios envió en nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Nosotros estamos concebidos por el Espíritu y estamos bautizados en agua y por el Espíritu Santo, y adquirimos los genes de Dios. Al nosotros creer, somos bautizados en agua y luego se nos ponen las manos y se nos deposita en nosotros el Espíritu, o sea, los genes de Dios, los cromosomas del Espíritu de Dios, los códigos divinos de Dios. Segunda de Corintios 3:18 dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. En 2 de Corintios 5:5 dice: mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu, o sea, el primer depósito. Nos ha dado una pequeñísima parte de su Espíritu Santo para que podamos desarrollarnos. Esto es muy importante y clave. En 2 de Corintios 1:22 dice: el cual también nos ha sellado con el Espíritu, por supuesto, y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones, en nuestros sentimientos, en nuestra mente. Somos semejantes a imagen de nuestros progenitores. En este caso, al tener el Espíritu de Dios, tenemos que empezar a copiar esa imagen de nuestro Dios en nuestra vida. El punto 6 que vimos también seremos dioses. El cristiano engendrado del Espíritu es un hijo de Dios. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, pero en el plano físico y mortal, con dominio limitado, parecido a Dios, pero sin su gloria ni su carácter divino. Así fuimos creados. Como hijos tenemos que pasar por un proceso de transformación en esta vida, cuando recibimos el Espíritu Santo. Debemos desarrollar un carácter espiritual divino, asemejándonos cada vez más a Dios.
En Salmos 82, 6, les recuerdo, dice: yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Ya nos declara de esa manera que vamos a ser dioses. Luego, la séptima parte que vimos también en esa oportunidad fue la gloria de Dios, la gloria divina. Aquí vimos que todavía debemos pasar por un proceso de desarrollo en esta vida, un periodo que debemos moldear nuestro carácter y asemejarnos cada vez más a Dios y a la manera que pensamos y nos comportamos. El cristiano engendrado por el Espíritu es un hijo de Dios, un miembro verdadero de la familia de Dios, aunque no definitivamente, todavía no. Vamos en ese camino, hemos sido engendrados. En 1 Juan 3 dice: amados, ahora somos hijos de Dios, engendrados por supuesto, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y luego ya ahora venimos a la octava parte, la parte pendiente, que quedó en el tintero, y vamos a desarrollarlo hasta donde podamos, porque obviamente es mucho tema y muy interesante. Espero que ustedes también lo puedan disfrutar así. Bien, vayamos. ¿Cuál es el alimento del embrión? Por supuesto, crece dentro del vientre de la madre, protegido. Pregunta: ¿qué es la nutrición para un ser en gestación? ¿Y por qué es importante durante el embarazo? Bueno, la nutrición consiste en consumir una dieta saludable, equilibrada, para que su cuerpo tenga los nutrientes necesarios. Los nutrientes son sustancias en los que alimentos que el cuerpo necesita para poder funcionar, crecer, y estos incluyen obviamente muchos nutrientes. Cuando está en gestación un nuevo ser, la nutrición es más importante que nunca. Los nutrientes básicos de un embrión humano, vamos a hacer la semejanza acá, es las proteínas, carbohidratos, las grasas, las vitaminas, los minerales y el agua. Esto es como el calostro, que es el alimento perfecto para los primeros días de vida del bebé, ya que contiene los nutrientes y líquidos que necesite, y así como sustancias que lo protegen de las infecciones. Los nutrientes básicos entonces de un cristiano los encontramos en Hebreos 5, 12, 6 del 1 al 4. ¿Y qué dice? En primer lugar, el arrepentimiento. Primer componente básico que necesita el ser que se desarrolla como cristiano. El segundo es fe en Dios. Si no hay fe en Dios, es imposible. El otro componente es la doctrina del bautismo. Creer también en la doctrina del bautismo. La imposición de manos. Resurrección de los muertos. El juicio eterno. En Hebreos aclara la doctrina básica, las verdades elementales, los principios elementales, las cosas más sencillas del Evangelio, que cada persona que se acerca a Dios debe tenerlas. Es como los nutrientes básicos, elementales, que necesita el nuevo ser. En Hebreos 12,
5:12 dice, debiendo ser ya maestros a causa del tiempo, tenéis necesidad de volver a ser enseñados cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tengáis necesidad de leche y no de manjar sólido. En el Hebreos 6:1 dice, así que sigamos adelante hasta llegar a ser adultos, dejando a un lado las primeras enseñanzas acerca de Cristo. No volvamos otra vez a las cosas básicas como la conversión, o sea, el arrepentimiento y el abandono de las obras muertas que llevan a la muerte, y como la fe en Dios. 2 dice, las enseñanzas sobre el bautismo en agua y en espíritu las debemos creer, imponer las manos a los creyentes, creer que Dios nos va a sanar cuando nos imponen las manos, la resurrección de los muertos, debemos creer también en eso, y el juicio eterno. Sin estos nutrientes básicos es imposible que pueda crecer este ser nuevo que está en gestación. Las verdades elementales, estas cosas sencillas del Evangelio, lo menciona aquí Hebreos. Muchos han estado con nosotros y ya no están. Eso lo sabemos. Se alimentaron con leche sabor a plátano, sabor a frutilla, a almendra. Son leche artificial. Leche de almendra, de avenas, soya, arroz, nuez, girasol, etcétera, etcétera. Pero no es leche verdadera. Ha mezclado la sana doctrina con creencias personales, ideas foráneas, mitos religiosos, ideas de líderes carismáticos, con creencias ajenas a la Escritura. Fíjense que aquí en 1 Timoteo 4, del 1 al 2, dice lo siguiente. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores, a doctrinas de demonios. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando espíritus y engañados, ¿ya? Y doctrinas de demonios. Y dice también el 2, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia. Y el 7, versículo 7 dice, desecha las fábulas profanas y viejas, ejercítate en la piedad. En Palabra de Dios para Todos dice, cuentos irrelevantes y tontos. De repente mezclamos las verdades con cuentos raros y extraños. En Biblia del Dios viviente dice, no pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas y cuentos viejos o viejas, cuentos extraños. Todo esto distorsionan, desconfiguran, deforman y cambian, modifican la verdad de Dios. Y nos extraviamos. Seguir creciendo como embrión que somos, engendrados por Dios. Recordemos ya que que todos los embriones en su primera etapa son muy parecidos. Vamos a mostrar unos embriones. Miren que aquí son todos parecidos. Por lo tanto, podemos encontrar muchas personas que también creen en Dios. Dicen, no, pensamos lo mismo, creemos lo mismo. Y claro, son parecidos, sí. Por supuesto, en gestación los embriones son todos muy semejantes. Y quizás nos equivocamos. Por eso el Espíritu de Dios tiene que estar con nosotros. Por lo tanto, es importante distinguir la leche no adulterada, genuina, y alimentarse de la verdad de Dios para poder distinguir, o si no, no nos vamos a distinguir. ¿Ya? Miren ustedes, ¿qué pasa? No eran el mismo tipo de gestación.
eran otra raza, otra distinta, pero en la primera etapa se parecen mucho. En 1 Corintios 11:1 dice lo siguiente. Antes de eso, vamos a regresar un poco. ¿Ya? Pablo habla en 1 Tesalonicenses 5:22, dice, examinarlo todo, retener lo bueno. En Hechos 17 encontramos un hecho bien interesante que deberíamos copiar nosotros como iglesia. En Hechos 17:10 dice, después de que se liberaron de esa ciudad donde los perseguían y estaban encarcelados, dice el 10, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, para que no los persiguieran más. Y ellos, habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos. El versículo 11 dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Ellos venían arrancando de esa ciudad. Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. O sea, recibieron a los hermanos que venían arrancando. Pablo y Silas explicaron la verdad de Dios, pero le dijeron, mira, espera un poquito. Vamos a ir a la Escritura y vamos a ver si esto es verdad o no. Es lo que debemos hacer nosotros. Escuchamos mensajes, pero usted debe tomar su Biblia. Espera un poquito, déjame ver qué dice acá. Escudriñando las Escrituras para ver si es así como se dice. Muchos han sido engañados con ideas sutiles, autoengañados incluso por sus propias ideas y no dejando que el Espíritu nos guíe y nos hable por medio de las Escrituras. En Hebreos 11:1 dice lo siguiente, y les recuerdo esta escritura que ustedes deben saberla. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, tiene que haber fe en la palabra de Dios. El versículo 3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El versículo 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Enseñanza básica, elemental, nutriente básico que todo ser en gestación debe tenerlo en su vida. Sin fe, tenemos que tener fe para agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. A veces seguimos al líder humano y no a la doctrina pura y santa, que es lo que debemos seguir. Aquí hay una fórmula que Pablo nos habla en 1 Corintios 11:1. Dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Esta fórmula o esta escritura realmente es una fórmula bien interesante. Fíjense, tenemos A es igual a B y B es igual a C. Pensemos en A. A es Cristo, B es Pablo o un pastor, un ministro de Dios, y C es el miembro. Es el miembro. Esta fórmula debemos hacernos razonar. Nos puede ayudar a profundizar un poco nuestro razonamiento espiritual. ¿Se parece A B? ¿Se parece A B? Otra pregunta. ¿Se parece A C? Ustedes pueden analizar. B puede decir, hagan esto, hagan lo otro, crean esto, eso está mal, háganlo así. B podría decir eso. Entonces C, que es el miembro, debe preguntarse en oración y ayuno,
¿qué haría A? ¿Qué haría Cristo? Muchos son engañados porque siguen sus propias convicciones o creencias personales, pensando que es así, pero están errados. Fíjense en los versículos siguientes. En Filipenses 3, 17, 18 y 19, en la Biblia Dios habla hoy, dice, hermanos, sigan mi ejemplo. Y fíjense también en los que viven según el ejemplo que nosotros le hemos dado a ustedes. Interesante. 18. Ya les he dicho muchas veces y ahora se lo repito, con lágrimas, que hay muchos que están viviendo como enemigos de la cruz de Cristo. 19. Y su fin es la perdición. Su Dios son sus propios apetitos, sus ambiciones personales, sus propias convicciones, sus propios apetitos. Y sienten orgullo de lo que deberían darle vergüenza. Solo piensan en las cosas de este mundo. Nos advierte. Pablo reitera esta idea de ser, por supuesto, imitadores de Dios. Continuemos. Vivir y alimentarse fuera del útero o matriz. Vivir fuera. El embrión está en un espacio protegido, en un líquido amniótico. Su función es proteger a la nueva criatura, permitir su desarrollo y movimiento y mantener su temperatura y además protegido de los virus, bacterias que lo pueden enfermar o abortar. Eso es lo que sucede cuando vivimos y estamos en la verdadera iglesia de Dios. Guardamos los sábados, las fiestas santas, los diezmos, las ofrendas, con oración diaria y ayunos. Estamos protegidos del mundo y de sus ideas, libres de las influencias contaminantes. Debemos valorar y aprovechar esta oportunidad de alimentarnos de la sana doctrina de la palabra de Dios. En Timoteo 4, del 3 al 4, en la versión Dios habla hoy, dice, porque va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana doctrina. Fíjense, dice, no va a soportar la verdad de Dios. Van a estar tan ensimismados en sí mismos que van a creer lo que ellos quieren creer. Pero la verdad santa y pura les va a costar. Dice, no soportarán la sana doctrina. Más bien, según sus propios caprichos, se buscarán un montón de maestros que solo les enseñen lo que a ellos quieran oír. 4. Darán la espalda a la verdad y harán caso a toda clase de cuento. En Tito 2:1 dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Debemos siempre acudir a la sana doctrina, pedirle a Dios que nos revele en la Escritura cuál es la sana doctrina. Muchos hermanos están solitos y no pueden venir, y eso es entendible. Es como estar en una incubadora, y Dios lo sabe. Dios sabe que están enfermos, que están inválidos, tal como esos bebés que están en esa incubadora están también protegidos y el pastor o ministro está pendiente de ellos y de sus necesidades y de la entrega oportuna del alimento espiritual para su nutrición. La visita alivia sus flaquezas y los anima. Pablo por eso visitaba a todas las zonas en el Asia Menor, visitando a los hermanos porque necesitaban estar ahí. Tal como una madre que su hijo recién nacido está en una incubadora o bien hospitalizado, ella lo visita todos los días y le lleva a la leche materna para que lo alimente. El ministro está pendiente que no se pierda ninguna fiesta santa. En Santiago
1:27 dice: religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los enfermos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Nuestro ministro está ahora en el sur, visitando a los hermanos, alimentándole, llevándole el alimento espiritual, el aliento que necesita. Pero nosotros no estamos inválidos o restringidos. Estamos sanos, podemos caminar, podemos movernos. Es nuestro deber alimentarnos de la fuente, salir a buscar el maná y ir al agua que brotaba de la roca en el desierto. ¿O ustedes pensaban que Dios le llevaba el maná dentro de la tienda a los israelitas? No, ellos tenían que salir con viandas a buscar el maná, ir con jarrones a buscar el agua que brotaba de esa piedra que los acompañaba y se alimentaban de agua pura. En Juan 7:38 Jesús dice: el que cree en mí, o sea, tiene fe, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto digo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. En Mateo 18:20 dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos, en su iglesia, asistiendo a las fiestas santas, guardando los diezmos, las ofrendas, con oraciones. Es el lugar donde recibimos los nutrientes básicos, complementarios y suplementarios para nuestro crecimiento sólido y consistente, y así resistir los dardos del maligno. Pregunta: ¿cómo un bebé en gestación puede rechazar las enfermedades si no recibe los nutrientes genuinos de primera mano, que es en la iglesia de Dios? Fíjense que Efesios 6, 13 al 18, ustedes conocen esa escritura, habla ahí, por tanto, tomar la armadura de Dios. También el 14 dice: ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del Evangelio, y sobre todo tomar el escudo de la fe, tomar el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, y orando en todo tiempo con toda oración y súplica. ¿Por qué la iglesia? Otro punto. Uno puede comprender el verdadero propósito y la función de la iglesia sin el entendimiento del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. También era una iglesia conocida como la Congregación de Israel. En Hechos 7:38 dice: este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto. Este mismo Moisés estuvo en la asamblea del desierto. En la versión internacional lo plantea así. Uno no puede comprender esta parte si no entiende el propósito de Dios. Por tanto, debemos comprender que el propósito de Dios es que Dios está reproduciendo a sí mismo. Dios está reproduciendo. Su objetivo fundamental para el ser humano es la creación de un carácter santo, justo y espiritual. En Romanos 8:7 dice la nueva de los hispanos, nueva Biblia de los hispanos, dice: la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. Vamos a ver ahora la mente humana, la mente nuestra.
Romanos 8:7 dice, en la versión Reina Valera de 1977, por cuanto la mentalidad de la carne es enemistad contra Dios, porque no se somete a la ley de Dios, ya que ni siquiera puede. En Romanos también 8:7, en la versión Dios habla hoy, los que se preocupan por seguir las inclinaciones de la naturaleza débil son enemigos de Dios, porque ni quieren ni pueden someterse a la ley de Dios. En Romanos también 8:7, en Palabra de Dios para Todos, dice, cuando alguien se deja controlar por su mentalidad humana, está en contra de Dios y se niega a obedecer la ley de Dios. Esta mentalidad o mente es limitada en la adquisición del conocimiento físico. Llega ahí su límite, solamente conocimiento físico. Es imposible comprender las cosas de Dios, el conocimiento espiritual, sin recibir el don del Espíritu. Un segundo espíritu añadido a nuestro espíritu humano es lo que cada uno necesitamos para poder desarrollarnos. En resumen, por esta razón debemos estar en la matriz, en el útero, en la asamblea, en la congregación, en la iglesia verdadera de Dios. Debemos tratar de venir y estar siempre presentes para recibir los nutrientes básicos, elementales, recibir los nutrientes, el maná, el agua de la roca que es Cristo. Para terminar, Hebreos 10, 23 al 25 dice, manténgase firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, pues fiel es el que nos prometió, y considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Para eso estamos acá, no dejando de congregarnos, versículo 25, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, animándonos, en tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Dios nos guarde, Dios podamos recibir estos mensajes y atesorarnos en nuestra mente y ser como los hermanos de Berea. Gran ejemplo ellos nos dieron. Buenas tardes, hermanos.